Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro evento Pixel Tower, Transforma tus procesos de inspección. Gracias por acompañarnos en este evento tan importante para nosotros que está siendo posible gracias a nuestros aliados. Wildlife, Jóvenes Líderes de las Américas. ESRI Venezuela. Graincore Technology. Webidar y Sysmodelers. Hoy tengo el placer de presentarles a nuestro invitado especial. Se trata de Jaime Castillo, quien es ingeniero eléctrico, tiene un máster en ingeniería eléctrica, con PhD en telecomunicaciones. Actualmente es el líder en radiofrecuencia en la empresa Parallel Wireless, empresa multinacional encargada de verificación de diseño, instalación y optimización de nuevos sitios de telecomunicaciones. Actualmente con operaciones en Estados Unidos, Latinoamérica, Asia, África, con crecimiento en el área de Open Range. Bienvenido, Jaime, gracias por acompañarnos hoy. Gracias, María Alejandra. Es un gusto estar aquí con ustedes y bueno, compartir nuestra experiencia, ¿no? En el área de radiofrecuencia. Hola, Luis Fernando. Gracias por estar aquí también con nosotros. Jaime, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Increíble tener a Jaime acá, una persona con tanta experiencia. Pues, Jaime, no sé si me equivoco, pero tú has pasado desde 2G, 3G, 4G y ahora la nueva red 5G dentro de todo este business de telecomunicaciones a lo largo de los años. Hemos tenido la oportunidad, gracias a Dios, de haber empezado en RF en el año 90, 91. Llevamos por 30 años, ¿no? En esto. Empecé con radio troncalizado, que era radiofrecuencia para entidades de servicio público, como departamentos de policía, de bomberos, de emergencia, en banda 800 MHz. Luego tuve la oportunidad de trabajar en 2G en Asia, mucho en Malasia, Indonesia, basado con una empresa de consultoría. Y luego pues he tenido la oportunidad así de conocer muchas redes en Latinoamérica, en Asia, algunas en África, en Europa y en el Medio Oriente. He tenido la oportunidad pues de trabajar en esto y ver la evolución, ¿no? De 2G, 3G, LTE y ahora pues 5G también, ¿no? Gracias a Dios. Claro, hay un cambio de tecnología bastante grande. No, me voy a pasar unos minutos aquí solamente pues refrescando un poco. ¿Cómo fue la primera vez que te enfrentaste a tener que subir a una torre ya sea para chequear algo, para instalar un equipo? O sea, cuéntame de eso en esa época. Me imagino que era un trabajo súper específico, era como que había muy pocos en el área que dominaban pues el arte de subir, instalar y tener el conocimiento técnico de hacer esas magias RF que ahora lo tomamos por sentado. Sí, pues mira, cuando yo empecé, básicamente teníamos que ir a los sitios, pues uno hace su trabajo como ingeniero en su computadora, en su laptop, en su herramienta, pero en algún momento pues sí tienes que ir a los sitios y verificar, ¿no? Verificar que el sitio esté bien instalado, que los torreros hayan subido las antenas a la altura que tú quieres, que los azimuths estén apuntando donde tú quieras, que la inclinación de las antenas pues sea correcta, eléctrica y mecánicamente, ¿no? Exacto. Y que no haya ninguna obstrucción. Por ejemplo, he visto tantos sitios donde tú subes y el azimuth está apuntando a una montaña o a un edificio que la bloquea de la intención de cubrir cierta área, ¿no? Entonces sí existen retos y problemas de instalación, si tú quieres, pero sí, subir una torre pues siempre era, tú sabes, tienes que seguir las normas de seguridad con un cinturón, con todo el gear, ¿no? Para subir la torre y asegurar pues que estés bien seguro y que no te puedas caer o resbalar o Dios no lo permita caerte y tener una fatalidad, ¿no? Pero no, es bonito subir a una torre. Imagínate, esto fue en los años 89, 90, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar para Motorola en Puerto Rico.
Y entonces fue interesante subir a un cerro que se llamaba el Yunque y ver las antenas instaladas pues en las torres, ¿no? Para servicio público, ¿no? El servicio de la policía o el servicio de la Autoridad de Energía Eléctrica o de los bomberos, etcétera, ¿no? Tendrían que buscar cerros muy altos donde tengan las antenas instaladas a una altura para cubrir un área muy extensiva, ¿no? Sí, sí, bueno, me imagino que, bueno, el reto siempre asusta y bueno, eh, hay que tener muy claro pues todas las medidas de seguridad, todo el riesgo que implica. Me imagino que en esa época y todavía sigue siendo pues un reto para las empresas tener a su personal, ese personal bueno, que está dentro de esos riesgos, primero a la vanguardia de la tecnología, de cómo es la utilización de los equipos y en medidas de seguridad, ¿no? Y bueno, Claro. con todas esas Tu casco, tu gear, tus hooks que te vas deteniendo de la torre y tus botas de seguridad, todo, ¿no? Asegurar que todo te proteja tu equipo, ¿no? Y no puedas caer en un accidente, ¿no? Que los hay, siempre los existen los accidentes, pero bueno, uno se prepara para evitarlos, ¿no? Jaime, y bueno, y en la industria de telecomunicaciones, o sea, todo este riesgo, todo este nivel de operación, toda esta interconexión de componentes, todo esto, y en el mundo de telecomunicaciones, todo esto que hacen estos ingenieros se conoce como un Technical Site Survey o un Technical Site Audit, ¿no? Sí, Eso es lo que se traduce, pues, al final, ese reporte de toda esa labor que hacen los ingenieros en sitio para poder tener un pedazo de la información de lo que en ese sitio de telecomunicaciones sucede, ¿no? claro, todos los esfuerzos de instalar y tomar fotos, porque es importante que se tomen fotos panorámicas de Exacto. cada sector, el centro de la antena al área a cubrir basado en el tilt que se le ha dado a la antena, ¿no? Que no hayan obstrucciones, que cubra el objetivo, ¿no? Porque muchas veces diseñamos sitios, lo he visto en miles de redes, donde ponen azimuths estándar y a lo mejor el azimut estándar no cubre el área de importancia, ¿no? Una vía, una ciudad, etcétera. Entonces, el reporte debe de captar todo esto por medio de fotos, de panorámicas, de datos, de base de datos eh, y detalles, ¿no? Esto es de detalles, ¿no? Básicamente tomar fotos de la instalación de los jumpers, de la fibra, de la energía, del radio, asegurarnos que la torre no esté sobrecargada con antenas, radios, porque eso también puede debilitar la torre. Ese es otro problema que hay que tener en cuenta, es la carga de viento, wind loading, ¿ya? Y normalmente estas estructuras están siendo compartidas por 2 o 3 operadores, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica, Claro, Telefónica, Tigo, me explico que Tigo ahora en su mayoría es Telefónica. Los 2, 3 operadores mayoritarios de cada país comparten una torre, entonces al tú instalar nuevas antenas, pues sobrecargas la torre en términos de carga de viento, ¿no? Y al estar muy cargada con mucho peso, la torre se puede doblar, se puede caer, las antenas se pueden desviar, o sea, en lugar de apuntar así derecho, apuntan así de lado, se han obstruido o se han debilitado, o sea, que hay muchos detalles, ¿no? Entonces, originalmente sí está el Technical Site Survey, TSS, y luego viene la auditoría, ¿no? O sea, cada 6 meses hay que darle un repaso, una auditoría a los componentes de la instalación, asegurarnos que todavía lo que se instaló está como debe estar, ¿no? Que el viento no la ha botado, que las antenas todavía están fuertes en términos de conexiones, de cables, de conectores, etcétera, ¿no? Que se Me pueden llama la debilitar atención con el tiempo. Me llama la atención algo, ya que comparten el sitio y es tan vital el sitio de telecomunicaciones para la operadora, ellos también comparten esa información, o sea, el mismo Technical Site Survey que está viendo una operadora es el mismo Technical Site Survey que está viendo la otra operadora. Hay esa integración de información.
No, por lo general son independientes porque son competidores, ¿no? Pero Claro. se puede dar el caso en que un equipo de instalación de una tercera, de una empresa tercera, puede darle servicio a los dos operadores. Eso sí puede existir. Pero el Okay. compartir información yo creo que no, raramente lo he visto, raramente existe, ¿no? Todavía somos celosos con la información. Claro, es información muy privada, muy personal, que los operadores, incluso cuando la comparten con nosotros, que estamos diseñando la red, pues no te pueden dar todo. Básicamente, te dan lo que ellos pueden, lo que ellos quieren, básicamente, ¿no? Claro. Porque esta información se puede diseminar, ¿no? Por muchos canales, ¿no? Y llegar a la competencia, ¿no? Claro, ¿Ya? claro, claro. Sí, bueno, me llama mucho la atención, pues, tú que has visto esa cantidad de información y que has visto cientos de estos Technical Site Survey, ¿cómo es un, o sea, me llama la atención qué tipo de estructura es un Technical Site Survey? ¿Es una hoja de Excel? ¿Es una hoja itinerante? ¿Es un registro en un software? ¿Cuál ha sido el Technical Site Survey más completo que tú hayas visto? Mira, normalmente el formato puede ser en Word o puede ser en Excel, ¿no? Wow, Donde tú tienes varios tabs, por ejemplo, en Excel de cada sector, de claro, su altura, elevación de terreno, inclinación eléctrica, inclinación mecánica de las antenas, el azimuth y fotos panorámicas, ¿no? Cada 10, 20 grados, de acuerdo a la cobertura de cada sector. Si son 3 sectores, pues la intención es cubrir un rango de 120 grados, un span, ¿no? De claro. 120 grados por sector, ¿no? Eh, Básicamente eso, pues la información técnica que nos sirve para planearla en una herramienta también, porque recuerda que todos estos datos de Technical Site Surveys van a un repositorio, donde si hay 1000 sitios, hay 1000 surveys, ¿no? Y Claro. estos 1000 surveys se tienen que exportar a una base de datos centralizada que alimente una herramienta donde se haga la planeación completa de la red, ¿ya? O sea que sí ayuda mucho tenerlo en Excel, pero el formato también tiene que ser tal vez compartido de tal manera que esa información ayude a otra herramienta, a otro proceso del diseño de la red, ¿no? Y bueno, hablando de eso, voy a pedirle a María Alejandra que por favor nos muestre el reporte que hemos, este Technical Site Survey y Technical Site Audit que realizamos para la empresa MDS. MDS Telecom, te cuento un poquito, Jaime, es un proveedor de servicios, un Internet Service Provider que Ok, tiene en Venezuela más de 500 kilómetros de fibra óptica a nivel nacional y en algunos puntos tiene radiofrecuencia entre algunos puntos para distribuir a sus clientes pues, el ancho de su red, ¿no? Realmente ellos no son un operador de red celular, pero tienen ese componente pues, de radiofrecuencia a través de microondas, ¿no? Eh, ok. Quería, bueno, parte de lo que queríamos comentarte hoy, o bueno, ya Jaime, es mentira, Jaime ya lo ha visto antes. En este desarrollo de los Technical Site Survey, Technical Site Audit, bueno, el equipo de Europixel se ha dado cuenta de que hay muchos factores en riesgo, ¿no? No es solo el riesgo que el técnico emplea en obtener la información, sino también lo ajustado y específico que tiene que ser esa información. Estamos hablando de sitios de telecomunicaciones que pueden estar en sitios remotos o como Exacto, o pueden estar en un sitio urbano. exacto. La integración de la información es importante porque creo que en estos procesos de diseño y de ingeniería no puede haber un retrabajo, no puede haber una información que tomemos un día hoy y cambie pues al día siguiente, ¿no? Eh, Correcto. en este sentido, María, vamos a mostrar un momentico pues, la plataforma del gemelo digital, de manera que podamos estar un poquito en contexto. Un Technical Site Survey y un Technical Site Audit. Corrígeme, Jaime, si me equivoco, si la diferencia entre uno y otro, el Technical Site Survey va más hacia el diseño de la red y la implementación de la calidad de servicio de la red, y un Technical Site Audit va más a la administración de un real estate desde el punto de vista inmobiliario, ¿no?
O sea, ¿cuál es el valor de ese, cuál es el valor actual de ese activo versus la depreciación? O sea, si podemos observar que hay una oxidación, si hay alguna cuestión, algún mantenimiento que tenemos que hacer extra. ¿Podríamos hablar un poquito de la diferencia entre ambos? Claro, claro. Mira, el Technical Site Survey como objetivo tiene el objetivo principal es de documentar la planeación inicial de la red, ¿no? Obviamente, conforme pasa el tiempo, el clima deteriora, las condiciones del equipo. Una antena más de 5 años puede que ya no irradie la misma energía que lo hizo el día que se le instaló. Entonces, ver fechas de instalación, ver mantenimiento del sitio, que el sitio esté seguro, cercado, que nadie haya llegado a, tú sabes, en muchas redes en nuestros países, Latinoamérica, en África, nadie haya venido a robarse el cable de ground, ¿no? El de copper, ¿no? Que tiene valor económico, ¿no? Entonces lo he visto en tantas redes donde ese cable alguien ha entrado al sitio y se lo ha robado, ¿no? Entonces la auditoría, el objetivo principal es verificar de que el sitio está como se instaló. Si ya el sitio existe por muchos años, cuáles son las componentes que se deben de cambiar. Por ejemplo, una antena se debe cambiar cada 5 años, ¿ya? Entonces, auditorías regulares de 6 meses, de cada año, cada 2 años, son necesarias para verificar si el equipo está ya muy oxidado, muy deteriorado, ¿no? Con el tiempo, con el clima, que las antenas estén radiando como deben ser, ¿no? Entonces, sí, cada uno tiene su objetivo. Para el diseño y la optimización de la red, por ejemplo, a nosotros nos interesa ver de que, te doy un ejemplo, hace 2 años el sitio cubría cierta área. Luego ha habido desarrollo, hay nuevos edificios que han salido entre un sector y el otro, entonces queremos verificar de que las antenas estén apuntando donde en realidad sean necesarias, ¿no? Especialmente si ha habido crecimiento de la red, ¿no? Por nuevos abonados, por edificios, o que ya te está bloqueando un árbol. Por ejemplo, un árbol ha crecido mucho y el árbol ya ahora está justamente enfrente de la antena y todas las hojas del árbol pues atenúan más la señal, ¿no? Entonces sí hay que ir a hablar con cierto departamento para que corten el árbol, para que no obstruya la antena, etcétera, ¿no? Básicamente eso es lo que queremos ver en una auditoría. Fíjate, Jaime, bueno, lo que estamos viendo aquí en pantalla es un modelo digital, que es una caracterización digital de un activo en la vida real, ¿no? Un gemelo Correcto. digital. Hay una cosa que quiero contarte acerca de este modelo. Sí, hay una cosa que quiero contarte de este modelo. La forma en la que desarrollamos este modelo y representación de esta torre no requirió el riesgo de ningún operador. El concepto en el cual nosotros trabajamos para desarrollar este tipo de modelo digital es un concepto de non-destructive test, en Ok. donde a través de un vuelo autónomo y un seteo de emisión eficiente y seguro, podemos en 45 minutos levantar toda la data a través de un dron de una forma autónoma. A través de unos 2-3 clics podemos definir el tipo de emisión de los 3 tipos de emisión que necesitamos desarrollar para hacer el levantamiento informativo, y luego de 40 minutos pues ya tenemos toda la información y al cabo de unas 3-4 horas podemos estar observando este reporte que estamos viendo acá. Lo interesante de este reporte, aparte de, bueno, de desarrollarse de la forma en lo que te dije, un non-destructive test, es que podemos tener información relevante de los componentes del activo. O sea, a través de inteligencia artificial, el software reconoce qué componentes son antenas y qué componentes son partes de la estructura de la torre. Ok. Y al igual que eso, podemos desarrollar anotaciones
acerca de elementos estructurales bueno, que veamos defectos, llamémoslo así, Correcto. amenazas naturales. Bueno, depende del sitio geográfico en donde estemos. Este nodo particular está en el corazón de Caracas, en las Mercedes. Es un nodo que pertenece a un proveedor de servicios llamado Daico Host, quien él es un proveedor de acceso a servidores y a Internet. Y bueno, la forma como ellos operan, bueno, la forma como ellos conciben el sitio, es, bueno, yo tengo el sitio, yo administro todo lo que tenga que ver con electricidad y el punto de vista físico del sitio, y cada cliente, pues, se encarga de dar soporte a su red de radiofrecuencia. Entonces, Correcto. en este caso, lo que tenemos es un ambiente, como tú llamas, un ambiente compartido, donde hay múltiples operadores que están en ese mismo activo y comparten el recurso energético. De acuerdo. Bueno, básicamente, ahorita las telecomunicaciones, y es un concepto bueno, que viene siendo ahora, después de la criptomoneda, es cambiar electricidad por conectividad o por data, ¿no? Yo creo que ese es el modelo de las telecomunicaciones actualmente. Si yo tengo un sitio energéticamente, o sea, o un sitio donde tiene ciertas características desde el punto de vista de energía, yo esa energía la puedo transformar en conectividad o en información, ¿no? Esto es más o menos los sitios de telecomunicación. Entonces, quería establecer pues todo este contexto, ¿verdad? Para que me dijeras un poco, y bueno, dentro de tu experiencia, aspectos positivos, aspectos bueno, que podamos hacer útil la herramienta que estamos viendo. Y ¿a qué te refiere el cambio de paradigma en pasar menos tiempo por requerir una información? ¿Qué me puedes comentar acerca de eso? Y mira, el beneficio que yo le veo a este tipo de reporte creado por este modelo digital gemelo de la torre es que tú puedes ver a distintos zoom digital el tamaño exacto de una componente con respecto a la otra, ¿no? Entonces tú puedes ver, por ejemplo, si alguna antena, un plato de antena, está bloqueando parcialmente el patrono de radiación de la antena de radio, de RF, ¿no? Y eso suele suceder mucho cuando hay poco espacio en la torre. Tú sabes que las componentes se tienen que ir espaciando verticalmente, pero hay que mantener cierta distancia para no solamente acomodarle, sino que más importante, que no haya interferencia. Fíjate bien, ese es otro issue también, que no haya interferencia de un plato de microondas que se mezclen la frecuencia, las armónicas. ¿Tú te recuerdas en ingeniería eléctrica? Sí. Que las armónicas se combinan, ¿no? La F1, F2, F3, la primera, la tercera, la quinta armónica se combinan y caen en el receptor de, por ejemplo, de una antena. Entonces ahí te causa interferencia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de las componentes, no solamente por ver el tamaño exacto, sino que ver la separación, tanto vertical en una pierna de la torre, como horizontal, entre dos piernas paralelas de la torre, por decir algo, ¿ya? Entonces, eso existe mucho y eso, con este modelo, pues se puede visualizar de una manera rápida y uno medir si hay suficiente separación vertical en metros o en centímetros entre donde termina una antena y donde empieza la otra, ¿no? Entre centro a centro, que es como normalmente medimos, ¿no? El centro de una antena con el centro de la siguiente antena contigua sobre la torre, ¿no? Entonces son áreas muy importantes a verificar, ¿no? Claro, y bueno, eso es lo que tú llamas cuando en un activo, entonces nosotros empezamos o los sitios de telecomunicaciones, tenemos esas divisiones entre la altura donde va cada componente, porque eso al final se transforma en otros, vamos a llamarlo así, otros
tenants o otras personas que puedan estar dentro de ese activo, ¿no? Y Correcto. que puedan crear ese patrón de economía del activo, ¿no? O sea, bueno, cuánto económicamente representa ese activo, cuánto podemos expandir sus capacidades Claro. y ofrecer ese tipo de servicios, ¿no? Claro, y recuerda que todo esto, como tú dices, es económico también, ¿no? Es economía. Por ejemplo, el dueño de una torre quiere acomodar una torre de 300 pies, ¿no? Por ejemplo, quiere acomodar a 4 operadores. Te doy el ejemplo de acá de Estados Unidos. Hace poco, ahora son 3. Wow. Tú sabes que Sprint y T-Mobile se unieron, entonces en realidad quedan 3, ¿no? Entonces, los operadores, los dueños de las torres, cobran a los operadores AT&T si quiere ir arriba de la torre. A los 300 pies le cobran más dinero. Al siguiente que va a ir a 270 o 280 pies, le cobran menos. Al tercero que va a ir a 250 o 200 pies, es el que le cobran más barato. Entonces tú sabes que en planeación de red de RF, cada vez que se dobla la altura de la antena, se mejora la cobertura por 3 decibeles. Wow. O sea, si yo voy de 40 metros a 80 metros, el de 80 metros tiene la ventaja sobre el de 40 metros por cubrir más área por 3 decibeles. Y 3 decibeles tiene un número lineal muy importante. 50% lineal se transcribe en 3 decibeles más, en lo que llamamos el link budget de cobertura. O sea que alguien que está a 300 pies va a cubrir mucho más que alguien que está a la mitad, a 150 pies de la torre. Y a ese, al que está arriba, aquí en Estados Unidos, le cobran más, obviamente. Wow, qué ambiente dentro de lo que existe, ¿no? O sea, Unidad de escala, claro. realmente el ambiente de negocios, pues, y a nivel técnico, pues, es bastante distinguido. Jaime, ¿cómo es ese proceso cuando están instalando el sitio y para que el ente regulador acepte el sitio como tal para que ya puedan empezar las operaciones? Mira, lo que sucede es lo siguiente, básicamente te entregan un número de sitios que hay que integrar, ¿no? Entonces, al integrarlo, pues se hace el site survey, se hace la instalación, se verifica que todo esté en orden, los parámetros físicos y los parámetros de configuración, y luego se hace un recorrido, ya cuando el sitio se enciende al aire, pero con limitaciones, o sea, está como cell bar, donde comercialmente no está disponible, pero está radiando al aire y básicamente se comprueba de que todo está en orden, el nivel de señal, la calidad, los handovers entre sectores, todo funciona en orden, se prepara un reporte, ese reporte se le entrega al ente regulador y el ente regulador lo aprueba o no lo aprueba, ¿no? Básicamente, pues ese es el proceso, ¿no? Claro, Tal vez varía un poco entre operador y operador, pero más o menos ese es el proceso a seguir. claro. ¿Y tú crees que con este reporte que nosotros generamos, este gemelo digital, les facilitaría a ustedes ese proceso de aceptación del nuevo sitio con respecto al ente regulador? Yo diría que sí, porque básicamente si el reporte es completo, si el reporte ahorra tiempo y si el reporte cumple con lo que se necesita entregar al regulador, entonces yo creo que sí, el proceso de aceptación, el ciclo de traer, por ejemplo, en una red de 2.000 sitios, traer 100 o 200 sitios más, entonces sí, básicamente pues ayuda todo esto, ¿no? Claro que sí, definitivamente. Sí, en ese sentido, volvíamos a lo que hablábamos antes. ¿Crees tú que dentro de la experiencia que has visto en diferentes industrias y en diferentes países, crees tú que podría haber ese término en que el regulador, el contratista y vamos a decir, la operadora puedan compartir el mismo núcleo de información para alimentar sus procesos? O sea, entiendo que ahorita el reto más importante es el tiempo, ¿no? Correcto. En el futuro pueda existir, bueno, esa cooperatividad informativa entre esos tres distintos entes. Cooperativa, ¿te refieres a
a que los tres estén en sincronía con el mismo tipo de información que se pueda compartir y se pueda mejorar para la entrega del sitio, o ¿a qué te refieres? No sé, ¿a qué Sí, te...? me refiero como a tener un estándar, o sea, porque según entiendo ahora, bueno, claro, el reporte que se le entrega al regulador puede ser un PDF o inclusive puede ser una hoja Excel, ¿no? Pero Correcto. en incluir ese tipo que exista como un estándar informativo, así como existe el BIM para la construcción y todos esos procesos de planos y todo eso, exista como una nueva forma de integrar esa información y que sea transparente. Sí, yo creo que el tener la misma información y el mismo proceso, eh, por supuesto, facilitaría, dependiendo del operador, a lanzar sus nuevos sitios ya integrados a la red, ¿no? Definitivamente yo creo que sí existe bastante, puede existir bastante cooperación, ¿no? Para acelerar el proceso. Aparte de tiempo, yo diría el tipo de información que se busca es encontrar errores de instalación y modificarles, o tener información suficiente para poder hacer la optimización de los sitios en un futuro, ¿no? Muchas gracias, Jaime, por tu tiempo y como para cerrar un poquito, me gustaría que nos comentaras, en otras conversaciones habíamos hablado de que ya en tu empresa estaban pensando integrar drones en sus servicios. Cuéntanos un poquito de esa experiencia y en qué áreas estarían integrando el uso de los Sí. drones. Sí, mira, por ejemplo, tenemos un proyecto en un país en Sudamérica, en Colombia, donde estamos integrando telefonía rural, ¿no? Entonces, por ejemplo, los técnicos site service de los sitios, por lo que están muy remotos, y es complicado mandar a un torrero subir, incluso el costo, como tú sabes, es más alto por todo lo que hablábamos antes, ¿no? Los seguros. Sí, a ciertas empresas subcontratistas que están prestando este servicio al operador, están haciendo technical site service ya integrados con drones, básicamente, ¿no? Los hemos visto y hay fotos panorámicas tomadas por los drones, ¿no? Entonces, sí, yo creo que eso puede ser una ventaja, pues, para el deployment rápido de la red, número uno, y número dos, pues sí nos permite evaluar los sitios, verificar, como te comentaba antes, ¿no? De que no hayan obstrucciones en los sitios, ¿no? Como tal. Bueno, muchas gracias, Jaime. Gracias por tu tiempo. Excelente pues tenerte acá. Bueno, lo que queda pues es eso, acelerar la curva en la cual aplicamos este tipo de herramientas para proveer transparencia y para tener mayor valor informativo. Claro, Gracias, claro, a la gracias, orden. Mucho gracias. gusto y suerte a todos con su proyecto, y bueno, y que siga creciendo el uso de los drones, ¿no? Porque creo que es un área muy importante. Como te digo antes, lanzar una red de 1000 sitios podría tomar año y medio, ¿no? Hoy en día, con el servicio de los drones y con procesos más automatizados, puedes lanzar quizás más sitios en unos 6 meses, para compararte. Entonces, ya cortar un año en lo que es planear y lanzar la red, significa, desde el punto de vista económico para el operador, más revenue, más rápido, ¿no? Claro. Exactamente. Eso es lo que queremos destacar, que el uso o la integración de nuevas tecnologías a los procesos, a diferentes procesos, no solamente en el área de telecomunicaciones, nos optimizan los procesos, nos reducen el tiempo, reducen los riesgos laborales y nos entregan mayor información para tomar mejores decisiones a tiempo. Claro que sí. Bueno, mucho Bueno, gusto. gracias Jaime por acompañarnos en la tarde de hoy. Queden atentos porque seguiremos con otras entrevistas en el trayecto de nuestro evento Pixel Tower.